7 de la mañana, 42 minutos. Señores auditores, el espectáculo de la lista del pueblo quedará en la historia constitucional de Chile. En su intento de tener candidato presidencial, cuando en realidad esta lista no fue elegida para eso, basureando a Cristian Cuevas, como no lo ha hecho nadie de la derecha, una ofensa gratuita a alguien que solo estaba dispuesto a representarlos. Y luego vino la comedia del elegido como candidato presidencial, Diego Ancalao. Desecharon a Cuevas para tener un representante de los pueblos originarios. Tenía malos antecedentes, pero no les importó. Todo terminó con la falsificación de miles de firmas, con el uso del nombre de un notario muerto y la contratación de un delincuente que participaba en una banda criminal llamada Los Fantasmas. Naturalmente que no todos los de la lista del pueblo son responsables, pero arrogarse la representación del llamado pueblo, de los desplazados, de los sometidos, de las víctimas de las injusticias, de los que reclaman solo igualdad en las oportunidades, es un abuso al practicar tantas conductas reiteradamente delictuales. Ahora surge el caso de Rodrigo Rojas Vade, no solo electo en la lista del pueblo, sino también elegido en la mesa directiva de la Convención Constitucional, un símbolo. Hizo campaña alegando su enfermedad, un cáncer maldito, criticando el sistema, esgrimiendo su debilidad, enarbolando la injusticia del que, tocado por el destino, era abandonado por el sistema. Rodrigo Rojas Vade engañó al país. Peor, fue un brutal ofensor de los que sí están enfermos de cáncer, de los que sufren ante un diagnóstico inesperado, se someten a tratamientos invasivos como la radioterapia y la quimioterapia, los que sufren dolores, los que mueren, los que padecen de esta enfermedad cruel. Leo a algunos columnistas que dicen que no hay que convertirse en Catón, que hay que comprenderlo. Dan a entender que serían más criticables los críticos que Rojas Vade por no entenderlo. Rojas Vade llegó a la convención como fiel testimonio de la injusticia y todo eso era falso. Llegó criticando la mentira de otros y él era el mentiroso. La convención, a través de sus directivos, ha criticado reiteradamente cuando periodistas han informado de sus problemas. Por ejemplo, desmintieron que estaban pidiendo más dinero y hablaron de solo reasignaciones. Dijeron que era falsa la información. Faltaron doblemente a la verdad, pidieron más dinero. Naturalmente que tirar todos los dardos a Rodrigo Rojas como si fuera la excepción en un país impoluto es injusto. No aminora la falta, pero hay una cultura de la falsedad y el robo. Si no, no se entendería el robo, aún por investigar, que hacía el alcalde de Renovación Nacional de Vitacura, Raúl Torrealba, o las aparentes contrataciones en la Municipalidad de Las Condes de personas que debían devolver parte del sueldo, o que los dueños de Penta compraran autos para sus esposas cargándolos a las empresas, o el comandante en jefe del ejército que robó y se hizo multimillonario, o que estén prohibidos los aportes a extranjeros a campañas políticas y Marco Enrique Sominami se paseaba por Chile en un avión brasileño. Alguna vez el senador Guido Girardi dijo que tenía un tumor en la cabeza. Hace un tiempo, no tanto, Rafael Garay dijo que tenía glioblastoma, un cáncer agresivo. En fin, hay muchos casos. Veremos cómo reacciona la convención. Si decide ahora, por ejemplo, no matar al mensajero, y si exige a todo Chile ser comprensivo hasta que duela, como están pidiendo algunos. Rodrigo Rojas ayer renunció a la Convención Constitucional tras esta mentira generalizada en la que fundó su campaña. Sí, su renuncia, solo para ser preciso, es a la vicepresidencia de la Convención Constitucional. A la vicepresidencia de la Convención. Claro, porque no puede renunciar. Exactamente, la eventual renuncia o alejamiento o separación de la Convención en sí es todo un tránsito que de hecho no está contemplado en las opciones. Por lo tanto, si es que se quiere hacer, se tiene que revisar y eventualmente es imposible. La acción, en todo caso, esta renuncia, a la vicepresidencia de la Convención no aplacó las críticas de la derecha, en los que insisten
en que el ahora ex integrante de la lista del pueblo debe dejar también su puesto en la Convención Constitucional. La presidenta de la Convención, que es Elisa Loncón, dijo que la mesa directiva resolverá la situación de Rodrigo Rojas Bade. Néstor Aburto con nosotros para comentar más. Hola Néstor, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Todo comenzó el pasado día sábado, cerca de las 18 horas, cuando a través de la plataforma de Instagram, Rodrigo Rojas Bade admitía que había mentido. Pero no cualquier mentira. Mintió sobre la enfermedad que supuestamente lo afectaba. Esta confesión que hizo en redes sociales no fue porque sí. No fue que se levantó en la mañana y dijo, hoy quiero contar mi verdad. No. Lo hizo 24 horas después de una entrevista que había concedido al área de reportajes de La Tercera, donde, con datos concretos respecto a la investigación periodística que llevaba dicho matutino, él no le quedó otra que confesar que nunca tuvo cáncer. Nunca. En el siguiente audio, el constituyente señaló justamente que no tuvo cáncer y que tiene una enfermedad que en Chile es estigmatizada. Quería dirigirme a ustedes con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Rojas Bade asumió un protagonismo en el denominado estallido social como el paciente con leucemia que luchaba por la desigualdad en el sistema de salud, donde incluso en una de sus pancartas se podía leer: no lucho contra el cáncer, lucho para poder pagar la quimio. Ese discurso y esa figura lo llevaron a ser electo como constituyente por el Distrito 13 en las elecciones del 15 y 16 de mayo, con casi 20.000 votos, y además ser uno de los principales representantes de la ya casi extinta lista del pueblo. Su anuncio generó un remesón en el mundo social y político, quienes transversalmente condenaron, obviamente, este hecho. El vocero de la lista del pueblo, Rafael Montesinos, sin embargo, en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile, solidarizó con Rojas Bade y le entregó todo su apoyo. En estos momentos difíciles, todo el apoyo para nuestro compañero Rodrigo Rojas Bade. Que su enfermedad sea otra no quiere decir que esta sea menos grave. Incluso su estado de salud está cada día peor. Su lucha por las demandas sociales y por el sistema de salud nefasto que impera en Chile son reales. Seguiremos firmes apoyando a nuestro compañero para que siga aportando su grano de arena para cambiar Chile desde la Convención. Otra mirada entregaron desde el Congreso. El diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, mencionó que Rojas Bade ya no está capacitado para escribir la nueva Constitución. Mientras la diputada comunista Marisela Santibáñez dijo que está muy dolida con todo lo que ha sucedido, la cual repudió y agregó que lo que él hizo o realizó fue una burla, dijo la diputada, a las personas y las familias que viven y que han vivido la lucha contra el cáncer, muchos de ellos con familiares que ya no están. Es evidente que lo que hay que hacer ahora es buscar que Rodrigo Rojas sea formalizado por el Ministerio Público, cosa de que sea alejado de la Convención. No sé si la continuidad de él sería favorable para el proceso. Siento que el constituyente perdió todo tipo de credibilidad y el daño ya está hecho. Desde la mesa ampliada de la Convención Constitucional aún no hay definición si Rojas Bade seguirá o podrá seguir ejerciendo el cargo para el cual fue electo. Sin embargo, a través de un comunicado anunciaron que se aceptó la renuncia a la vicepresidencia del organismo constituyente, en la cual había asumido el 29 de julio. La presidenta de la convención, Elisa Loncón, no quiso referirse directamente al caso, pero mencionó que está conmovida por la situación, que empatiza con el estado de salud de Rojas Bade y que, a pesar de este hecho, ha realizado una buena gestión. Además, dijo que espera reunirse pronto con la mesa directiva para determinar qué van a resolver respecto a esta situación. Tomaremos una postura una vez que esto lo reflexionemos, lo llevemos a la mesa para ahí definir como mesa directiva respecto al caso. Decirle a la sociedad, decirle al pueblo de Chile que la Convención sabe actuar y va a actuar de la manera más justa. Alberto Pretz, presidente de Chile Transparente, también se sumó a las críticas y pidió
que la Comisión de Ética aplique una multa contra Rojas Vade en cuanto sea posible. También destacó que, al no haber un reglamento definido, puede mantenerse en el cargo. Rojas miente en su declaración de patrimonio de interés al señalar que la deuda, el pasivo que él tiene, es virtud de un tratamiento de cáncer. Esto sería, a mi juicio, una falta grave a la probidad y habría que ver qué es lo que señala el reglamento cuando éste se apruebe. No podría llevar esto a la cesación del cargo, sí tendría la posibilidad de encontrar algún tipo de otra causal que sí podría llevar a la cesación de este. Cabe destacar que el constitucional, Rojas Vade, del ahora Grupo Pueblo Constituyente, también está siendo investigado por mentir en su declaración, como ya lo decía Precht, de intereses. De acuerdo con lo que se puede ver en el portal de Infoprovidad, en sus antecedentes registra una deuda bancaria de 27 millones de pesos que corresponden al financiamiento, según él, del tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer, tanto de lo que se habría hecho en la Clínica Alemana de Santiago, donde ya, según lo que se puede observar, había una incomodidad de ese recinto de salud respecto a lo de Rojas Vade, pero también lo que estaba haciendo supuestamente en Barcelona, donde él viajaba recurrentemente a Barcelona para atenderse en ese lugar. Lo cierto es que en materia de viajes, los viajes de Rojas Vade, en su mayoría, son más de 50, fueron a Colombia. No se sabe si en Colombia hizo transbordo para España en algún minuto o simplemente se quedaba en Colombia. Lo cierto es que él trabajaba como tripulante de LATAM y por eso también tiene registrado otros viajes fuera del país. A ver, incluso tenía un blog que se llamaba Cáncer Realidad Sin Filtro, ahora está cerrado, donde publicaba fotos en Instagram, mostraba imágenes de sus hospitalizaciones, exámenes, daños en su cuerpo. En fin, yo al final era un engaño gigantesco todo esto, con mucha producción. Eso iba a decir, con mucha producción. Con muchísima producción. Es mucha la gente que, por ejemplo, después del 18 de octubre, que iban a la Plaza Baquedano, incluso se tomaban fotos con él, con el catéter aquí cerca del cuello. Que estaba abierto, que digamos que muchas personas que tienen que lamentablemente pasar por esa situación y llamaba mucho la atención. Algunos consideraban que era muy valiente y otros no lo entendían porque decía cómo va a estar con eso expuesto, con todo lo que significa eventualmente. O sea, claro. ¿Se hacían colecta? Rifas, colecta, en recursos, fin, se reunía dinero. Claro. En algún momento en 2019 dijo que se había cansado de la quimioterapia y que había decidido dejar avanzar o tratar su leucemia. Fue una decisión súper conversada con mi familia. Dijo, no sé si me dolió. Y dijo que en eso estaba antes del estallido social, sin quimioterapias, pero con recaídas. Una de ellas justamente en la Clínica Alemana, la semana del 18 de octubre de 2019. Dijo que había tenido una falla de coagulación masiva, pero que tras ser dado de alta el 20 de octubre sintió que tenía que ser parte de las protestas. Y ahí estaba. No lucha contra el cáncer, lucho por pagar la quimioterapia, salud digna para Chile. Enarbolaba el cartel permanentemente con esta leyenda. En fin. Vamos a ver qué resuelve hoy día la lista del pueblo. Ayer, Elisa Loncón, que estaba en Talcahuano, no quería conversar del tema. Dijo que no, que ello estaba para otra cosa, este no es el tema que me tiene aquí, y se resistía Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, a hablar del asunto, pese a las reiteradas preguntas. Que ella Tomás, no le gustan las preguntas, tal como también pasa con los convencionales indígenas o que representan a los pueblos originarios, no les gusta que le hagan preguntas. Y después... Ellos quieren hablar de lo que quieren hablar nomás, nada más. Y después... ella dijo varias cosas, pero dice, vamos a tener una postura como mesa, seguramente hoy día, vamos a ver los pasos a seguir. 2, pido respeto por la situación del convencional. Hay una situación de enfermedad de por medio, una situación humana de por medio. Lo primero que yo puedo decir como persona y como presidenta de la convención, lamento mucho que esté sufriendo una enfermedad. Tiene también una persona que ha hecho su trabajo y tiene reconocimiento dentro de la misma convención. Solidarizó con él. No, a ver, ninguna crítica a su mentira de Elisa Loncón. La aclaración de la mesa... No, ¿sabes qué es lo que...? Perdón. Están críticos con otros y están autocomplacientes con ellos mismos. Es increíble.
La declaración de la mesa, independiente de lo que decía Elisa Loncón, que estaba en esa actividad, etcétera, también la mesa emitió una declaración que era, con tibia me quedo corto, porque ni siquiera decía qué era lo que había sucedido, hablaba de la situación, ese era el concepto. En la situación de Rodrigo Rojas Bade. Es bastante decepcionante por todo lo que significa la convención, por lo difícil que ha sido su trabajo, su devenir. Estamos ahora, en esta semana se podría recién firmar el reglamento permanente de la convención, sabiendo que los plazos están corriendo contra el tiempo. Entonces, cuando sucede una cuestión tan complicada, porque, y lo vamos a revisar más adelante, ni siquiera está claro qué va a pasar con el cupo de Rodrigo Rojas Bade, porque puede afectar los quórums, él podría etcétera, renunciar, su representación, las personas que votaron por él, etcétera, que la convención saque esta declaración que no dice nada finalmente, también es decepcionante. A ver, él puede renunciar. Sí, pero... No, se puede renunciar. Si él presenta por informe enfermedad psiquiátrico, claro, y informe de su enfermedad, él podría renunciar esta misma semana y esos informes tendrán que ser votados y evaluados por el resto de los convencionales. Eso es lo que... Pero, y la otra posibilidad, Néstor, es una renuncia de facto, que es no ir más. Claro. Y recordemos que su voto no sería considerado porque ya se resolvió que las personas que se abstienen, y al no ir se abstiene, no es considerado nomás. Y es una renuncia de facto. Ahora, yo quiero recalcar algo. Se ha estado discutiendo en la convención todos los reglamentos y son obvios que se tienen que discutir antes de comenzar a funcionar, porque tiene que haber un marco para que la convención funcione. Es una institución obviamente nueva, ¿no es cierto? Pero la convención de ética fue durísima. La convención, o sea, el reglamento que se han dado a sí mismos, especialmente con determinadas situaciones. Y resulta que al poco andar, las declaraciones que se han hecho ahora en caliente, en las primeras horas, a lo mejor recapacitan, son extremadamente débiles con respecto a esta situación. Por lo tanto, lo que se resuelve en la Convención de Ética, entre medio de aplausos, respecto de la reacción que se ha tenido frente a este caso de Rojas, son totalmente, diametralmente diferentes. Entonces, una cosa es la que se pretende escribir, sancionar a otros, porque han sido durísimos con respecto a ciertas situaciones, que con respecto a este caso. Entonces, ¿hay coherencia o no hay coherencia? ¿Hay armonía o no hay armonía? ¿Hay consecuencia? Es una pregunta que legítimamente nos podemos hacer. A la luz de los hechos, no. Yo creo que hoy día Elisa Loncón, el vicepresidente Baza, lo que más están preocupados es de la legitimidad de la convención, que es lo que todo analista político le ha enviado como mensaje a esta mesa, es que con todo esto que está sucediendo, con todo lo que ha pasado en las semanas anteriores, con las peleas entre Telemarinovich, con Francisca Ninconao, los gestos, todo, lo único que llevan es al descrédito de la convención. Pero, a ver, Elisa Loncón ha dicho permanentemente que se han dicho mentiras sobre la convención. Muchas veces eso que dice no es verdad. No es verdad. Muchísimas veces, la mayoría de las veces. O sea, ellos pedían... Pero ella critica mentira en otro. Yo digo, ¿por qué ayer fue tan débil con respecto a las mentiras de un convencional? Porque es cercano a ella. No sé. Yo hago la pregunta nomás. Sí, a ver, si no tiene... Esto es entre izquierda y derecha para la presidenta de la convención. Pero el asunto no es más que eso. Tan complicado desde el punto de vista de la... Lo que pasa es que Tomás, todas las veces que hay que criticar o cuestionar a la oposición dentro de la convención lo hace. Pero sin embargo, con cada uno de los hechos que ha sucedido, con lo que ella señala o da a entender que simpatiza, no lo hace. Y ahí está el punto de la institucionalidad de la convención. Y la credibilidad, que bien decías tú, porque, por ejemplo, hay una comisión de ética que trabaja dentro de la convención, dentro de las que se han establecido. Se dice, ¿por qué convencionales de derecha, para definirlos así, no acuden a la comisión de ética por el caso de Rojas Bade? Porque ellos mismos no quieren validar la comisión de ética, porque consideran que si lo hacen, dejan un espacio, un flanco abierto. Se supone que son personas que están trabajando todas en la misma senda, pero parecen enemigos en esta circunstancia. Por otro lado, dicen, llevemos la renuncia de Rojas Bade al Tribunal Constitucional, pero si le damos este espacio en la convención, resulta que después va a tener otro espacio también en el Tribunal Constitucional, que no tiene, porque este es un poder originario, por todo lo que se ha dicho. Entonces, y no lo quiere. Que además no es originario, es porque viene de la... desordenado, finalmente. Sí, pero... originario no es porque tiene límites. Porque si fuera originario no tendría límites. Por ejemplo, esto del estatuto de los parlamentarios en materia de la eventual renuncia. No, por eso que se decía en un minuto, no puede renunciar. Pero sí, se puede, hay un camino que emprender que es largo, etcétera. Pero claro, porque tiene el estatuto de los parlamentarios, la misma forma de renunciar.
Claro. Y eso es parte del marco, por eso lo menciono. Yo creo que al final lo que me imagino que podría ocurrir es que no va más nomás. Y se elimina toda la discusión, tribunal constitucional, no tribunal, renuncia, no renuncia, no va nomás. Que al final es una renuncia de facto. Y se acabó. Porque yo creo que no hay espacio para que siga participando, ¿no es cierto? No. Bueno, ayer, pero la presidenta la presidenta de la convención dijo desde Talcahuano de que su aporte había sido importante, que yo lo entendí como que era un llamado a que siga participando. ¿O no? No sé. Sea, es que dice él que su aporte ha sido importante dentro del debate. El gran tema es que obviamente siempre los más perjudicados son quienes votaron por él, más allá de quizás cómo se siente cada uno en su foro interno de haber creído el cuento, porque eso era un cuento, ahora se quedan sin su representación. Si otra persona que no fuera él hubiese cometido esta falta, ¿qué habría pasado con Elisa Loncón? Es una pregunta... Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. O sea, la palabra mentira ha estado en los labios de la directiva de Baza, sí, claro, el vicepresidente de Elisa Loncón, permanentemente. A ver, al final tienen que responder a lo que han dicho y lo que han predicado los últimos 2 meses. Me imagino. Ahora, tenemos aquí posiciones diversas, pero yo no creo que todas las personas de la lista del pueblo sean responsables, porque posiblemente haya gente engañada, como todos nosotros, porque todos creímos que este señor estaba enfermo, ¿no es cierto? A lo mejor también ahí hay gente engañada, pues, sí. ¿Por qué todos van a ser responsables? Pero yo creo que va más allá de la enfermedad de Rojas Vade, porque en realidad, Tomás, eso es algo que sabía él, y incluso hasta su pareja no tenía idea. No sabía. No. Pero es que esto es un punto dentro de muchas otras cosas que han pasado en la lista del pueblo. Y ahí es donde yo, por lo menos, creo que sí hay una responsabilidad, porque todos los convencionales, incluyendo los que tomaron sus cosas y se fueron, participaron de reuniones, tuvieron coordinaciones con la mesa. O sea, si ellos, ¿por qué no levantaron la voz? ¿Por qué no dijeron que estaban pasando? Y me refiero yo no solo a lo de Rojas Vade, porque eso finalmente es algo que corresponde a un tema puntual, pero lo que pasó con Las Platas, lo que pasó con Ancalao, lo que ha pasado con todo lo que envuelve a la Roja a la lista del pueblo. A eso voy, que ahí hay una responsabilidad de lo que crearon y de lo que dijeron versus lo que era. Yo creo que hay personas en la lista del pueblo que son personas que no tienen experiencia política, que están recién llegados. Pero en su mayoría. Sí. Yo creo que ahí hay un tema. Sí, o sea, sí, efectivamente. O sea, son advenedizos, y estoy hablando en buen término, advenedizos a la política. Y yo creo que no sé si tienen toda la experiencia en este tipo de cosas. Lo que pasa es que todas las cosas que han pasado, claro, uno puede considerar que algo más pasa, pues como tanta cosa rara, lo acabamos de decir, pero tanto ponerse al día, entre comillas, de todo lo que ellos mismos criticaban de los 30 años, etcétera, y al final las malas prácticas se han replicado. 30 años lo hicieron en 30 días. Oiga, lo último que hay que dejar súper claro, y la mesa de la convención también tiene que saberlo. Rojas Vade no fue, insisto, en que se levantó en la mañana y dijo: quiero contar mi verdad. No. Lo descubrieron, lo pillaron. Lo pillaron. Y en base a eso, él, de hecho, seguramente muy recomendado también de estructuras comunicacionales, hace que se adelante a la publicación que venía para el día domingo del diario La Tercera. Eso no cabe la menor duda que se adelantó, claro. Si lo pillaron. Por eso. Pero se adelantó un ratito. Claro, pero técnicamente La Tercera no va a revelar su reportaje que traía para el día domingo, lo va a revelar a las 6 de la tarde. Lo que sí fue una estructura que quiso hacer él montada comunicacionalmente, donde evidentemente no estaba solo. Bueno, claro, hay varias dudas que han ya para ir al tema ese en particular de la mentira, la puesta en escena, el cuento, qué enfermedad tiene, porque él además deja entrever que tiene otra enfermedad, que tiene un estigma, mucha gente daba por claro cuál era, a mí no me queda claro, así que no lo digo. Yo no lo sé. Pero, ¿qué es lo que finalmente a él le sucede? Que también deja todo un manto de duda, que sigo, y yo insisto en la gente que votó por él, que le creyó que se queda ahora sin representación y además sintiéndose tonta, por decirlo suave. Yo creo que esta es una agresión gigantesca a las personas que tienen cáncer. También, pues. Sí, totalmente. Y a sus familias. O sea, la próxima vez que alguien haga una colecta, empieza la duda si tiene o no. Personas que muchas veces necesitan ayuda, esto a él es un daño increíble. Por eso llama tanto la atención
el trato aterciopelado dado ayer por algunos, incluyendo algunos columnistas, ¿no? Que ayer creían que había que tratarlos con guante seda. Ya, esperemos a la convención el día de hoy. Va a estar movida el asunto hoy día. Vamos a ver qué otra decisión se puede tomar y qué decisión toma Rojas Vade también sobre su futuro dentro de la misma. Gracias, Néstor. Tengan buen día. Chao, Néstor. Hasta pronto. Sigamos hablando de la convención. Esta semana, el Pleno de la Convención votará en general la propuesta de reglamento permanente, la cual cuenta con discrepancias entre los constituyentes en materia de derechos humanos. En esta comisión, la de Derechos Humanos, insistieron en que hay aspectos que no están considerados y adelantaron que insistirán para revertir lo sistematizado durante la semana pasada. Vamos a revisar esta información con Daniela Ruiz-Tagle. Hola, Daniela, buenos días. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo decían, según el cronograma establecido, estos días estarán destinados para que los convencionales conozcan la propuesta de reglamento permanente. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque el Pleno se va a pronunciar en general respecto a lo anterior. 2 días estarán destinados para esto y si bien la Comisión de Reglamento se limitó a sistematizar las normas reglamentarias, desde la Comisión de Derechos Humanos, que es provisoria, recordemos, cuestionaron que ciertos aspectos propuestos por esta instancia no habían sido incorporados en el borrador. Desde la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos estamos preocupados por la no incorporación de nuestras propuestas para el reglamento interno de la constituyente, posteó en su cuenta de Twitter la coordinadora de esta instancia, Manuela Arroyo. La convencional aseguró que la Comisión de Reglamento determinó que no poseía potestades para aceptar las propuestas, ya que incorporarlas resultaba complejo. Junto con este mensaje, Arroyo publicó una gráfica en donde dio a conocer parte de estas propuestas: reconocer todos los pueblos originarios y su autonomía, incorporar los saberes ancestrales y populares para la redacción de la nueva Constitución, y también incorporar la naturaleza como sujeto de derecho. Además, la constituyente destacó otros planteamientos que van a ser reingresados, recordemos, de manera directa al Pleno, como levantar el secreto de la Comisión Valech, el reformar las Fuerzas Armadas y refundar las policías, incorporar también a jóvenes mayores de 14 años en el plebiscito de salida. Al respecto, indicó Arroyo que nos han propuesto que la discusión sea llevada al Pleno, pero no estamos de acuerdo. Escuchemos a Manuel Arroyo. Han habido muchas noticias en relación a lo que ha pasado con reglamento. Aún lamentablemente no tenemos un acuerdo, no hay una solución, pero seguimos conversando porque creemos y tenemos una convicción muy profunda de que esta Convención Constitucional tiene que estar regada del respeto por los derechos humanos, regada del respeto por los derechos ambientales. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que no tomó en cuenta la Comisión de Reglamento porque no eran compatibles entre sí? Por ejemplo, que la Comisión Permanente de Derechos Humanos tenga el nombre Derechos Humanos por la Naturaleza y se llame Derechos Fundamentales, por ejemplo. Es uno de los aspectos que fueron tocados la semana pasada con mucha molestia, incluso por el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, que es Roberto Celedón. La coordinadora de la Comisión de Reglamento, Amaya Alves, señaló que el mandato de esta instancia se restringe a compilar, sistematizar y velar por la coherencia e integridad de las propuestas. Agregó ella todo esto en su cuenta de Twitter, casi al mismo tiempo de lo que hizo Manuel Arroyo. Agregó Alves que esto impide la incorporación total de un articulado que presenta contradicciones respecto a otras propuestas reglamentarias. Decidir sobre uno u otro contenido sería arrogarse la potestad del Pleno, sostuvo Alves. Yo creo que fue una semana de harto trabajo. Yo lamento mucho que algunas cosas relevantes hayan quedado fuera, pero también estoy segura de que va a haber una instancia en que eso va a ser incorporado y que vamos a poder revisar también nuestro trabajo. Es perfectible, siempre es perfectible. En esa línea, el otro coordinador de la Comisión de Reglamento, Daniel Bravo, señaló que todo deberá ser zanjado por el Pleno de la Convención. Todo va a llegar al Pleno, o sea, nuestra propuesta de reglamento va a llegar al Pleno y es el Pleno el que se va a pronunciar. No es que esté sobre otras propuestas, todo lo va a tener que resolver el Pleno. O sea, ni siquiera nuestra propuesta está firme en su totalidad porque hay un espacio de indicación, o sea, podría haberse modificado en muchos aspectos. Esta va a ser una semana clave en relación a lo que va a ser el reglamento permanente porque se va a votar en general. Esto va a ser entre los días 9 y 10 de septiembre y se espera que luego de eso se abra un plazo para ingresar indicaciones. Y ahí va a estar entonces lo que será determinante a la hora de abordar ciertos aspectos, como por ejemplo el desbloquear
el tema de la Comisión de Derechos Fundamentales, que va a ser ya en el trabajo constituyente de fondo. Catherine Tomás. A ver, yo creo que se vienen discusiones muy grandes. ¿Por qué? Porque resulta que la Comisión de Derechos Humanos se propone en la Comisión Temática de Derechos Humanos que se haga uso de la facultad que le corresponde como poder constituyente originario. Y esta es una discusión larga, si es que la Convención Constitucional es un poder constituyente originario o no, o se deriva de las actuales normas. También se estableció se dice que hay que establecer un mecanismo especial para satisfacer la demanda de justicia, reparación de todas las víctimas del contexto del estallido social, y eso no tiene nada que ver con la redacción de una norma constitucional. Restitución de territorios ancestrales, el levantamiento del secreto establecido en la Comisión Balich por 50 años, que no tienen que ver con la redacción de una constitución. Está el tema de del negacionismo, atención con eso, y la definición de negacionismo, o el hecho de eliminar carabineros, o incorporar para el plebiscito de salida como ciudadanos a los mayores de 14 años. 14 años, como ciudadanos para el plebiscito de salida. Derogar normas que rigen las reuniones públicas. Se estableció además los plebiscitos dirimentes cuando no se logren los 2/3. Hay temas sobre libertad de expresión. La Comisión de Reglamento elimina también tratar como principio la libertad de enseñanza, etcétera, o el derecho preferente de los padres para la educación de sus hijos. Yo creo que hay un montón de cosas que posiblemente no son estrictamente reglamentarias, sino que de fondo. El reglamento es un procedimiento de funcionamiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar con todas estas normas cuando se debatan ahora? Daniela. Claro, era justamente lo que hablábamos la semana pasada, que vienen a adelantarse a lo que es una discusión netamente de fondo, que tiene que ver con lo que tú decías, Tomás, el tema de levantar el secreto de la Comisión Balich, el reemplazar a carabineros, entre otros aspectos, que se están abordando en un proceso que es de coordinación interna, un proceso que tiene que servir para dar paso recién a lo que va a ser el trabajo de fondo. Si vienen adelantando este tema, y por supuesto que esto lo reconocen los secretarios de las comisiones, y son ellos los que están sistematizando las distintas propuestas que están dejando fuera ciertas normas que no son consideradas como normas reglamentarias. Ahora, ¿qué es lo que se dice en la Comisión de Reglamento? Que la última palabra la tiene el Pleno, que como Comisión de Reglamento no se pueden arrogar ciertas facultades, como por ejemplo modificar ciertas normas, así que todo va a quedar en manos del Pleno y por supuesto esta semana va a ser clave para ello. Bueno, clave para ello, y por todo lo que ha pasado también, ¿estás preparada para esta jornada y en la convención? Estamos ya preparadísimos para lo que va a ocurrir hoy día. Porque va a empezar, tempranito. Sí, ¿a qué hora comienza la actividad? Yo les quiero dar un dato. Sí. Nos dicen que ya en el ex Congreso estaría la presidenta del Senado, Jimena Rincón. No sabemos si es que es precisamente por el caso de Rodrigo Rojas Vade o si es que se va a pronunciar sobre este tema.